La inflación en Venezuela parece no tener techo. En una nueva estimación ante el ocultamiento de las cifras oficiales, una reconocida firma de estudio económico en Caracas asegura que el encarecimiento de los precios de productos y servicios podría alcanzar en 2016 el 300%. La consultora Ecoanalítica advierte al gobierno de Nicolás Maduro que si no hace grandes cambios en sus políticas, los precios seguirán subiendo y el país continuará cayendo a un abismo económico. Fíjense ustedes, la inflación inducida este año, me dice el Banco Central en un informe oficial que me acaban de entregar, debe estar 85%. Cualquiera pudiera pensar en medio de esa emboscada económica, con los precios del petróleo a 40, se volvió loco. Detrás de precios abultados, a veces del 2.000, 3.000%, se encuentra una dinámica económica. Una dinámica que ha sido disparada desde hace un año con un objetivo de carácter político. Este tipo de discursos podrían terminar de hundir la economía en Venezuela. Según la firma Ecoanalítica, si Nicolás Maduro no hace grandes cambios en esta materia, los precios subirán aceleradamente el próximo año. El gris panorama económico se reflejaría en una inflación del 300%. Esta cifra asusta a muchos, pero según Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, al desatarse una crisis internacional como consecuencia de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, el alza de los precios sería peor, estimando una inflación del 800%. Con un diagnóstico tan grave, también sugieren soluciones. Oliveros indicó al diario venezolano El Nacional que un plan de ajuste que incluya la convergencia cambiaria y un proyecto de recuperación del sistema privado, los precios se elevarían en 150%, una cifra menor comparada con la que advierte la firma si continúan las políticas desacertadas. Pese a que existe el remedio para la enfermedad, parece ser que el chavista Nicolás Maduro continúa luchando una guerra económica que al parecer el oficialismo se inventó como estrategia política. Nos han golpeado escondiéndonos los productos y remarcándolos. Claro que han golpeado la inflación. Por eso yo he aumentado el salario y las estatiques socialistas este año hasta 137%. El Ejecutivo venezolano comenzó esta semana un proceso de fiscalización en los comercios para regular los márgenes de ganancia de los veedores, productores e importadores y con el que obliga a las tiendas a rebajar los precios como una medida para luchar contra la inflación. A esta hora de la mañana establecemos contacto en Caracas, Venezuela, con Alexander Guerrero, doctor en Economía. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenido. Saludos. Algo que ya se veía venir. Sí, doctor. Sin embargo, ¿se puede decir que el gobierno de Nicolás Maduro se hizo tal vez el de oídos sordos ante todas estas alertas que ya se venían haciendo, mientras tanto él aludía a una supuesta guerra económica en el país? Sí, el aviso de una hiperinflación, ya la inflación en Venezuela ya no se puede llamar inflación a secas. Cuando la inflación pierde posibilidad de control, que se le llama fuera de control, entramos entonces en un lapso de hiperinflación donde no hay forma de medirla. Él escondió los números hace exactamente un año. No se publican los números de los precios de la inflación en Venezuela. Y entonces vas a conseguir, Laura, muchísimas medidas de hiperinflación. Yo tengo una hiperinflación corriendo en lo que va de año en 580%. El doctor Steve Hanke en The Cato Institute tiene una inflación de 837%. Consultores económicos en Venezuela lo vas a tener entre 180, 200, 300%. Hay cualquier número inflacionario que tú quieras, pero la realidad exacta es una hiperinflación. Más allá de los números, más allá de los ceros, es el sentido de que el dinero no vale nada. Es la sensación que te lleva a la calle, no consigues nada, la gran escasez y las colas unidas a los precios o a la hiperinflación te produce un fenómeno muy curioso, que desechas la moneda y prefieres entonces comprar cualquier cosa y tenerla en los anaqueles en tu casa. Porque en cualquier momento tu vecino va a necesitar aceite y tú vas a tener pollo, o va a necesitar harina y tú vas a tener azúcar. Y ahí se va a producir lo que ya se hace, una especie de trueque, pero no a precios regulados, porque la gente al guardar azúcar, leches, aceites enlatados,
Lo hace sobre la base de que esos precios se van a mantener en su alacena inmovibles, pero en la calle van a estar subiendo. Y entonces eso les permite de alguna forma defenderse frente a la inflación o frente a la hiperinflación. El otro problema que está ligado a la hiperinflación, que lo estamos viviendo en crudo, es la gran contracción de la economía, que está a niveles aproximadamente entre 12 a 15% en negativo. Y esto lo vamos a ver en el informe del FMI que dio en Perú hace exactamente 15 días en su reunión anual, donde dibujó la economía venezolana con una caída del ingreso per cápita a la tercera parte de lo que era hace 5 años. No lo vas a creer. El ingreso per cápita del venezolano hoy es de $4.250 y hace 5 años estaba alrededor de 10.000 dólares. Sí. Es decir, la contracción económica, la hiperinflación y la imposibilidad de conseguir los bienes, la escasez y las mega devaluaciones que han sido realizadas entre febrero y enero del 2013, que fue cuando Maduro toma el poder, inclusive antes de las elecciones, y hoy tenemos un Bolívar que absolutamente no vale nada, totalmente desechado por la gente, porque inclusive el billete, el papel y la impresión es más costoso de lo que te puede comprar. Claro, y ante ese escenario... Son niveles de ruina, niveles de ruina impresionantes. Maduro, que se ha dado cuenta de esto y que lo supo cuando llegó al poder, que el país iba camino a la ruina o estaba en medio de una ruina, declaró una guerra ficticia a nadie para tener una justificación de naturaleza política y hacer lo que ha hecho y lo que hizo ayer, cuando asaltó todos los hipermercados, los mercados mayoristas de Venezuela y capturó toda la mercancía que estaba allí. Y ante ese escenario, ¿cuál será, doctor, el panorama para el 2016? Pues ya hay quienes vaticinan que no mejorará, a menos que haya grandes cambios. Hablemos de esos grandes cambios que deben ser tenidos en cuenta por el gobierno de Nicolás Maduro en este momento en el que ya se habla de una hiperinflación, como usted lo dice. Sí, el problema de los cambios, el problema es el siguiente, Laura, y es que llegas a punto de término. Cuando llegas al fin del precipicio, al momento en el cual tú no tienes alternativa, ni siquiera tienes un falso dilema. Las elecciones en diciembre deben dar un resultado, si no hay fraude, debe haber un resultado favorable a todo el antichavismo en Venezuela, para no llamarlo oposición, porque es mejor llamarlo antichavismo, inmensamente mayoritaria sobre el control de la Asamblea Nacional. Eso implica una crisis política. Pero la crisis política es algo que Maduro anda buscando, porque todo esto que vamos viendo, el desastre con los derechos de propiedad, la invasión, las tomas, los abusos policiales, la represión militar, todo esto es parte de empujar el país hacia un fin, hacia un momento en el cual probablemente salga ganando quien tenga las armas en su poder. Ese parece ser el juego de Maduro, asumiendo que su primer escenario entonces es el de la violencia total, donde el Estado armado simplemente bajo control del gobierno se hará lo que ellos quieran y Venezuela dejará de ser la ficción democrática que ha sido hasta ahora y entraríamos entonces en la ruta de un país absolutamente fallido, además con un gobierno forajido. El problema es que Venezuela no tiene salida. De aquí en adelante la única oportunidad que le queda a Venezuela es tratar de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el objeto de reestructurar parte de su deuda de alto costo. Te doy un ejemplo. En más o menos 3-4 semanas el gobierno ha pagado 5.280 millones de dólares y todavía le falta lo que resta noviembre y diciembre para otros pagos adicionales. Pero no ha recibido un solo dólar de mercado de capitales, porque Venezuela es un país de alto riesgo y el sector privado a nivel el mercado de capitales internacionalmente no le presta a países de alto riesgo. De manera que al no tener crédito internacional, que es lo que nos pasa hoy desde hace más o menos 5 años, no nos queda otra que ir al Fondo Monetario Internacional, es decir, a un acuerdo con el fondo que implique reestructuración de deuda y también un programa económico viable que nos ponga en camino de una recuperación económica. La reestructuración con el Fondo Monetario Internacional hoy está parte del debate político o un potencial acuerdo, porque lo que se busca es tratar de evitar por parte de la banca, los fondos buitres o políticos venezolanos conectados con el gobierno o enchufados, como se dice, es decir, todo un circuito financiero que se está nutriendo con bonos de alto rendimiento que serían eventualmente reestructurados en un acuerdo con el FMI para bajar el costo y el peso del servicio de la deuda sobre la economía nacional en el año 2016.
Si no se hace el acuerdo con el FBI, entonces vamos a oír noticias muy, pero muy malas de Venezuela en los próximos meses. Pues muchísimas gracias por su análisis y por habernos acompañado esta mañana en NTN 24. Gracias, Laura, Alexander Guerrero, doctor en economía, quien nos acompañó desde Caracas, Venezuela. Buen día. Buenos días.